Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación a esta jornada tan importante, fundamentalmente al diputado Brugue. Yo vine como especialista, como académico, pese a que trabajo en un organismo público vinculado que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pero me gustaría dar un enfoque distinto al que se venía dando hasta este momento, que es cómo se aborda la problemática del cibercrimen y los delitos informáticos desde un punto de vista desde los gobiernos, desde los estados, ¿no? Ante la necesidad de velar por derechos y libertades y garantías de los ciudadanos cuando estos se ven afectados. En líneas generales, cuando uno, desde el punto de vista gubernamental, aborda la problemática del cibercrimen, lo hace desde dos grandes campos, ¿no? Que muchos de ellos se desarrollaron aquí. Uno es el derecho y el otro es la seguridad informática. Estas son las dos estrategias, si se quiere, en líneas generales, que utiliza un gobierno para trabajar la problemática. El derecho, a través de una perspectiva sancionatoria, como bien dijo el diputado Brugue en el inicio de la jornada, los códigos penales fueron pensados para un mundo de átomos, y no para un mundo digital, ¿no? Las nuevas tecnologías van más rápido que la legislación. Pero más allá de eso, es una perspectiva sancionatoria, ¿no? No podemos hablar de prevención en materia de seguridad de las personas en términos de cibercrimen, porque el derecho actúa cuando el delito se ha consumado, por lo cual no tiene un fin contramotivacional. O sea, y doy un ejemplo muy burdo, o sea, no tenemos un hacker con los códigos penales de diferentes países cada vez que va a enviar un software malicioso a ver qué pena tengo en Argentina, en Chile. Esto es una realidad. Y después hay otros problemas estructurales que hacen a que el derecho no está brindando las herramientas necesarias para, me parece a mí, abordar la problemática como única estrategia al tema del cibercrimen, que es, el primero, la amplia cifra oculta que tiene este tipo de conductas. ¿Qué digo esto? Esto no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. Si uno toma como referencia en Argentina, y así voy a citar el ejemplo porque tengo los datos estadísticos, de la Ley de Delitos Informáticos, la 26388, que plantea 10 figuras penales vinculadas con este tipo de conductas en nuestro código, en las diferentes jurisdicciones relevadas por el Ministerio de Justicia no representan de total de denuncias en forma anual entre el 0,05 y el 0,5% del total de los delitos. O sea, no llegan estos delitos a ser denunciados. Podemos discutir qué legislación es más adecuada, no, pero acá hay un problema estructural. No se denuncian. ¿Por qué, creo yo? Por dos factores. El primero tiene que ver con los inconvenientes que tienen los mismos gobiernos en materia de investigación criminal de este tipo de delitos. Y acá, si bien un delito informático no se limita únicamente a los que se cometen en Internet, sin duda que entra en la agenda de los países a mediados de los 90, cuando Internet empieza a ser de uso público. Internet tiene más de 50 años. Un poquito separado, perdón. Internet tiene 50 años, obviamente empieza a ser una preocupación para los gobiernos. Y acá está el tema de la jurisdicción y territorialidad, ¿no? No solamente cuando llega un delito, de los pocos que llegan, cuando uno no queda en registro en los dispositivos, en términos de acopio de evidencia digital, uno tiene que recurrir a las empresas proveedoras de servicios de Internet, en términos de acopiar elementos probatorios para la persecución penal de los responsables de este delito. Y acá está el problema, ¿no? Porque la mayoría de los servicios y aplicaciones de Internet más utilizados tienen su sede legal fuera del país, o su sede central, por más que tengan una representación local. Y hay diferentes tipos de problemas que se le presentan a los tribunales cada vez que uno solicita en términos formales, en el marco de una investigación criminal, algún tipo de evidencia. El primero de ellos son varias las posibilidades de las respuestas. La primera respuesta es, yo no tengo la sede legal aquí, entonces tienen que enviar un exhorto al extranjero. Si tienen la sede en Estados Unidos, bueno, supongamos que esa no es la respuesta y sí tiene una representación y sede legal, y bueno, nosotros estamos dispuestos a darte la información. El problema es que lo que vos me estás solicitando está en un servidor en el extranjero, por el cual esos datos, por más que sea un ciudadano argentino, tanto la víctima como el victimario, que se pudo acopiar la justicia en una investigación preliminar, estamos en un problema, porque vamos a tener que mandarlo a donde está el servidor. Otro razonamiento que se puede encontrar un juez cuando hace un pedido es, nosotros no tenemos... por nuestra política de privacidad nos regimos con la ley de privacidad de los Estados Unidos. O sea, tengo sede legal acá, quizá los servidores están acá legalmente, pero nosotros nos manejamos con esto. Y en el peor de los casos, y que ha sucedido, y hay que sincerarse, ni siquiera responden a tribunales locales. Esto es una realidad también. Entonces, bueno, el otro campo, este es el problema que plantea el derecho hoy en día, no llegan las conductas al ámbito de la justicia. Y después, algo que no es menor,
Hay un documento internacional de referencia en materia de derecho penal y procesal penal, que es el código, el Convenio de Ciberdelincuencia de Budapest, en el cual se inspiraron la mayoría de las legislaciones nuestras a nivel regional y también de otros países, que fue escrito en el año 2001 y hoy por hoy es el documento de referencia general, que fue planteado en una época donde no existía ni la banda ancha ni los celulares inteligentes, por el cual el problema que se presenta, además de una desactualización, lo que tendían el convenio lo que tiende a proponer como legislación modelo para los países es proteger los datos y la información digital y los dispositivos más que la seguridad de las personas. Y acá voy a otro dato estadístico. La figura que más se denuncia, de ese poco porcentaje general en la justicia, tienen que ver con justamente el artículo 128, que es la más llamada distribución de pornografía infantil, y los casos de grooming, el acoso sexual infantil. O sea, lo que llega a la justicia está relacionado no con la seguridad de los datos y la información y los dispositivos, sino con la seguridad de las personas. Y en esto, el convenio de Budapest, que es el documento de referencia, no lo contempla, para dar una idea de lo que decía de vuelta el diputado Oruga en el inicio. Después, rápidamente, el otro campo, que es la seguridad informática. La seguridad informática como campo brinda la seguridad también de los datos y la información digital y de los dispositivos desde un punto de vista, si se quiere, técnico-preventivo. Es un campo que, si uno lo traspola como un organismo público, toma como modelo los CERTs. Los CERTs son los Centros de Emergencia Teleinformática que cada uno de los países tiene, si se quiere, como organismo público. Surgen, el primero de ellos en Estados Unidos, a fines de la década del 80, cuando Internet no era pública. Surge a partir de la distribución de un malware que se llamaba fue un gusano que afectó al 10% de las computadoras conectadas a Internet por aquel entonces. La mayoría de esas computadoras no salían de Estados Unidos, tenía un fin todavía académico y militar, salvo excepciones con algunos países, pero efectivamente, porque ahora van a ver por qué voy a todo este desarrollo, ¿no? Para llegar a una conclusión. Efectivamente, hubo muchísimas pérdidas económicas por parte de las redes, inclusive organismos gubernamentales, pero ya había un desarrollo comercial de Internet. Para lo cual le pidieron al gobierno de los Estados Unidos, bueno, tenemos que hacer algo porque yo perdí mucho dinero. Esto en Internet no existía, entonces se crea este centro que certifica otros centros en diferentes países. Aquí en Argentina está el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información. Se podría decir que es el representante del organismo público representante del ámbito de la seguridad informática. ¿Qué problema presenta este campo? Que cuando fue pensado para las pérdidas económicas en el marco de las organizaciones. Hoy, por ejemplo, que es lo que más le preocupa a un ciudadano, la denuncia sobre grooming, la seguridad informática no puede brindar salvo bloquear un usuario. ¿Me explico a lo que voy? Por lo cual, si uno establece una analogía con la seguridad pública, es como si una Secretaría de Seguridad, un ministerio, le brinda recomendaciones a los ciudadanos, porque ofician como mesa de ayuda estos CERTs, ¿no? A los ciudadanos de cómo blindar sus casas con medidas como rejas, cadenas, cámaras y demás. Todo lo que sucede afuera, o sea, la seguridad informática, la responsabilidad de que una persona no sea víctima de un delito es del propio usuario. O sea, si vos no te proteges bien tus dispositivos, o sea, no hay una política pública. La analogía con la seguridad pública creo que es clara. Entonces, creo yo, para no extenderme demasiado, no quiero dejar pasar por alto lo que sucedió la semana pasada y que se habló un poco en el primer panel, las palabras de Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, una de las empresas más importantes de Internet, que dijo: debemos empezar a discutir una nueva legislación de Internet a nivel global. Y yo lo interpreto de dos maneras esto. Primero, la confirmación de que efectivamente los gobiernos no regulan actividades en Internet. Lo está diciendo Mark Zuckerberg. Y segundo, un pedido de auxilio, para llamarlo de alguna manera, de las empresas, diciendo: yo no quiero exponer durante 14 horas frente al Capitolio de hacerme cargo de explicar filtraciones de datos, como sucedió con el caso Cambridge Analytica, con 85 millones de usuarios que vieron comprometidos sus datos personales para elaboración de campaña política para Donald Trump en aquel entonces, en el año 2016, y quiero compartir ese costo político con los gobiernos. Ellos lo plantean, obviamente lo hizo con un montón de críticas a los estados y a los gobiernos, pero claro, cuando nosotros, o los organismos gubernamentales, solicitamos información, alguna de estos proveedores de servicio quizá ni respondan. Entonces,
Hay una realidad, y voy a ser brutalmente honesto, es que el modelo de negocios de acopio de datos personales, porque de esto viven las empresas proveedoras de servicios, están desbordados. Con el ingreso de los smartphones, antes Internet era una red de computadoras y estaban en su casa. Hoy con los smartphones, las empresas tienen datos mucho más jugosos para copiar en este modelo de negocios, que son agendas de contactos personales y comunicaciones de voz. Entonces, están desbordados de la cantidad de datos que... Entonces van a haber inevitablemente filtraciones de esto. Están pidiendo auxilio a los gobiernos. Y yo creo que esta es una excelente posibilidad para discutir en el ámbito de los países, justamente por estos problemas de soberanía judicial, una ley marco de Internet. Y me parece que esto es el motivo para empezar a discutir. No estoy inventando nada. En el año 2014 Brasil sacó un marco civil de Internet. Yo quiero ir un poco más allá, no solamente en el plano civil, y ahí sí me permito leer un par de ítems que tendría que tener para mí esta ley, que empiece a organizar un poco qué es lo que funciona a modo de constitución de Internet. ¿Qué es lo que quiere mi país con respecto al funcionamiento de Internet? Porque yo, como Estado, soy el que tengo que velar por los derechos y las libertades de los ciudadanos. Hoy por hoy, y voy a ser también brutalmente honesto, pesan más las políticas de contenidos de los proveedores de servicio que las legislaciones de los países. Facebook, Twitter, Google y demás solucionan más delitos que la justicia de los países. Y voy a dar otro ejemplo también para ser más gráfico. Supongamos que en un determinado territorio yo tengo un grave problema de, a ver si soy gráfico con esto, de ludopatía en la población. Entonces yo, como Poder Ejecutivo, mando un proyecto de ley a la legislatura para que se apruebe y se aprueba la prohibición de instalación de casinos en el mundo físico. Instrumento todas las medidas, cierro los casinos. ¿Qué sucede? Esa persona que yo quiero evitar va a su casa desde la comodidad, entra a un casino online y apuesta. Bueno, acá el Estado tiene que tener una mirada y una intervención sobre esto. O sea, y lo dejo picando para el debate, ¿no? Si yo aprobado esta ley, bloqueo un casino de Panamá, ¿estoy violando la libertad de expresión o estoy velando por la soberanía de mi país? En este sentido, porque es una ley que aprueban solamente para mi territorio. Y no me quiero extender más porque me están diciendo, yo creo que es fundamental una ley marco que siente los principios básicos y tenga estos principios básicos. Voy a decir los más importantes. Obviamente garantice los principios de libertad de expresión, derecho a la información, a la intimidad y privacidad de las comunicaciones y la neutralidad de la red. Esto no puede quedar en manos de las empresas. Desde el surgimiento de la República, como forma de organización de los estados modernos, esto es potestad de un Estado. La obligatoriedad de las empresas extranjeras a adaptar sus términos y condiciones de uso a servicios y aplicaciones a la normativa local. Esto se puede hacer técnicamente. Las empresas tienen servicios diferenciales para los países. ¿Por qué no pueden adaptar sus términos y condiciones de uso a las legislaciones locales? ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones administrativas, civiles, penales y comerciales que tengan estas empresas proveedoras de servicios de Internet? Y la obligatoriedad de brindar datos de comunicaciones privadas en el marco, con orden judicial y en el marco de una investigación criminal. No estamos hablando ni de regular contenidos, ni de marcarle la cancha a las empresas para que sigan con su negocio. Bueno, no me quiero extender mucho más, un poco esa es la idea. Gracias.